Apreciados hermanos y amigos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, vivir de forma ejemplar. Agradezco que lo comparta con otros. Y para temas de medicinas o mensajes bíblicos, o tal vez alguien necesita una consulta médica, podemos hacerla vía teléfono o correo electrónico. Para esto, usted puede visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Suscríbase y cuando activa la campanita seleccionando todo, cada vez que hay un programa nuevo le llega automáticamente. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 12. Estaré leyendo versículo 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El apóstol Pedro enumera en este pasaje algunos deberes y privilegios de una vida cristiana auténtica, o sea, creyentes o evangélico cristiano auténtico. Que este versículo trata de manera primaria con el cristiano y su relación con la comunión parece evidente por las exhortaciones a la unidad y al amor fraternal. Las palabras finalmente no es que Pedro vaya a dar fin a su epístola. Se ha dirigido a varias clases de personas como siervos, esposas y maridos, y como conclusión tiene una palabra para todos: sed todos de un mismo sentir. No se espera que los cristianos evangélicos estén de acuerdo en todo. Eso sería uniformidad, no unidad. La mejor fórmula es la de la bien conocida expresión en lo fundamental: unidad en las cosas no esenciales, libertad en todo, amor. Debemos ser compasivos los unos con los otros. El consejo es para todo tiempo, porque no hay época exenta de sufrimientos. Y en Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 12 al 26, al igual que el apóstol Pablo, al comparar la iglesia con un cuerpo unido, ahí tenemos una de las más famosas alegorías de la unidad de la iglesia que se hayan escrito nunca. Las alegorías se usan para explicar verdades espirituales o para anunciar acontecimientos futuros. Siempre ha sido fascinante el considerar la forma en que cooperan las diferentes partes del cuerpo. Hace mucho, Platón había trazado una famosa semblanza del cuerpo, presentando la cabeza como una ciudadela. El cuello era el istmo entre la cabeza y el cuerpo. El corazón era la fuente del cuerpo y los poros eran los senderos, las arterias y las venas los canales. De la misma manera, el apóstol Pablo traza en ese pasaje el esquema de la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo consta de muchas partes, pero tiene una unidad esencial. Y aquí en Primera de Pedro, en el pasaje leído, el capítulo 3, nos insta a que cada miembro tenga un mismo sentir. ¿Cómo conseguirlo? Siendo compasivos, amándonos fraternalmente. Esto es basado en estos dos versículos o en este pasaje de Primera de Pedro capítulo 3, tratándonos con misericordia, siendo amigables, bendiciendo sin devolver mal por mal, amándonos fraternalmente. Así que debemos recordar que el verdadero amor no se origina necesariamente en las emociones, sino en la voluntad, que no consiste en sentir, sino en hacer, no en el sentimiento, sino en la acción, no en palabras suaves, sino
en acciones nobles y desprendidas. Debemos ser misericordiosos. Misericordioso significa con un corazón sensible a las necesidades y a los sentimientos de los demás. Debemos ser corteses, amigables. Parece muy apropiado que la cortesía sea enseñada como una de las virtudes cristianas y esencialmente significa pensar humildemente acerca de los demás, poner a los demás en primer lugar y actuar con gentileza. La cortesía sirve a los demás antes que al yo. Aprovecha con presteza toda oportunidad para ayudar al necesitado y dar gracias por bondades recibidas. Toda esta epístola está escrita contra un trasfondo de persecución y sufrimiento, pero una y otra vez se apremia a los creyentes a padecer por causa de la justicia sin desquitarse, y esto implica a todos los creyentes de ese tiempo y de este tiempo. Nuevamente, no debemos devolver, como dice ya el apóstol Pedro en su primera carta, en este capítulo 3, que no debemos devolver mal por mal ni maldición por maldición. En lugar de ello debemos bendecir a los que nos maltratan y devolver bondades por injurias recibidas. Y como cristianos evangélicos no somos llamados a hacer daño a los demás, sino el bien, no a maldecir, sino a bendecir. Y estas son las marcas de la vida cristiana. Vale la pena recopilar los grandes pasajes del Nuevo Testamento sobre la unidad a fin de que ver cuán grande lugar ocupa en el pensamiento del Nuevo Testamento. La base de todo el tema está en las palabras de Jesús, que pidió que su pueblo fuera una sola cosa, como lo son Él y el Padre. Y en estos versículos de Primera de Pedro, capítulo 3, y esos versículos 10 al 12, Pedro está citando el Salmo 34, versículos 12 al 16, para confirmar que la bendición de Dios reposa sobre aquel que se aparta de malas acciones y palabras y que practica la justicia. Pedro nos anima a vivir cada día de forma ejemplar. Pedro amonesta contra los pecados de la lengua, la lujuria, el engaño, y luego contra los actos que dañan al prójimo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí hay una amonestación, y como cristianos evangélicos, como cristianos verdaderos, nos conviene cuidar de no tropezar en el mal uso de la lengua, como Santiago también nos alerta. Si alguno no tropieza en el uso de la lengua, como maestro en particular, se prueba a hombre maduro, completo, crecido, porque tiene control de ese miembro del cuerpo tan descontrolado. El resto de los miembros del cuerpo es más fácil de controlar. De hecho, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. Es lo que Pedro está diciendo. No es solo hablar mal, sino también hacer el mal que está prohibido. Vengarse solo intensifica el conflicto. El creyente debería devolver bien por mal y fomentar la paz, soportando mansamente las injurias. El fuego no se puede apagar con fuego, y la única forma de vencer el mal es dejar que corra su curso, de modo que no encuentre la resistencia que busca. En estos versículos de Primera de Pedro, capítulo 3, el Señor completa con aprobación a aquellos que actúan con rectitud.
está atento a sus oraciones. Naturalmente el Señor oye todas las oraciones de todo su pueblo, pero Él defiende de una manera especial la causa de los que padecen por causa de Jesucristo sin devolver mal por mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, dice Pedro. Esto se refiere primariamente a los perseguidores de su pueblo, pero también incluir al creyente que resiste a sus enemigos con violencia física y con un lenguaje destemplado. El mal es mal y Dios se opone a él allí donde lo encuentra, sea en los salvados o en los perdidos. Y al citar el Salmo 34, Pedro dejó fuera las palabras finales para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esta omisión no es accidental. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia de Dios. Es el año aceptable del Señor. El día de la venganza de nuestro Dios aún no ha llegado. Cuando Jesús vuelva como Rey de Reyes y usted venga y con Él como iglesia y Señor de señores, Él castigará a los malvados y cortará el recuerdo de ellos de la tierra. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.